Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Nuestra Salud. Vamos a dialogar hoy con la médica oftalmóloga Sandra Coponi todos los temas que hacen a la visión, a los ojos. Así que bueno, vamos a conversar con ella sobre estos temas realmente muy interesantes y que nos afectan a todos en más o en menos medida. Vamos. Doctora Sandra Coponi, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, vamos a conversar sobre la problemática de la visión, de los ojos. ¿Cómo es? Contame un poquito sobre oftalmología, qué tipo de enfermedades o patologías principalmente son las que se abordan en esta especialidad. Bien, hola Carla, buenas tardes. Oftalmología es sumamente amplio. Y bueno, un poquito lo que hablábamos recién, hoy en día se está tratando de que la oftalmología tenga una mirada más integradora al cuerpo humano. No son solo los ojos y obviamente las patologías propias de nuestro ojo, sino todas las enfermedades asociadas que se pueden detectar o hacer manifestación en los ojos y que las personas por ahí lo desconocen. El paciente cuando entra al consultorio, por ahí me doy cuenta que es como que pido mucha información y a lo mejor el paciente vino tan solo por la prescripción de un lente para cerca o para lejos. Y es muy amplio la cantidad de información que se aporta desde la historia clínica para nosotros como médicos oftalmólogos, pero teniendo una visión integradora. En estos últimos años lo que se apunta es poner a la oftalmología para poder interactuar con el resto de las especialidades. Si yo tengo que empezar a describirte, y empezaría desde la oftalmopediatría, desde la concepción de ese niño, que el único control que yo tengo al momento de nacer es el primer fondo de ojo que se le hace, que hoy en día los pediatras lo han incorporado a la primera consulta prenatal del pacientito. Entonces, ¿qué me puede aportar a mí un fondo de ojo? Primero, si el bebé nació a término, si no tiene signos de prematurez, ya tengo una gran cuota a favor, porque hay toda una patología detrás del niño prematuro que va a estar en incubadora, que va a modificar el tiempo madurativo de la retina, en donde hay retinopatías del prematuro. La retinopatía del prematuro diagnosticada forma parte de una de las discapacidades, porque ese chiquito cuando vaya creciendo va a tener una discapacidad visual que le va a alterar su calidad de vida y entra dentro de los cuadros de discapacidad. A partir de ahí se nos abre un mundo de posibilidades y de patologías propias de un recién nacido. Las famosas ambliopías, antes le decían el ojo vago, son defectos que tiene el ojo que ya nacen con un defecto refractivo muy alto que no se detecta hasta los 3-4 años hoy. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos los controles médicos, las famosas fichas médicas son tan importantes. Es un estudio que va variando de acuerdo a la edad del niño en complejidad. Cuando entran a salita de 3, vos tenés interpretación de imágenes, identificación de colores, a medida que van creciendo la orientación temporoespacial, y a partir de ahí, ya cuando están en salita de 5, algunos ya conocen las letras y los números. El examen oftalmológico va variando y se va modificando a medida que el niño crece. Entonces ya la oftalmopediatría nos aporta un montón de datos en ese niño. Y hoy en día eso hace que uno detecte patologías en forma precoz.
Después entras al terreno de las refracciones y de los defectos visuales puros. Las grandes familias que tenés, de la miopía, de la hipermetropía, el famoso astigmatismo. ¿Qué es lo más común que se observa en los chicos cuando se diagnostica alguna de estas enfermedades? Hoy en día, con el uso de la tecnología, y uno ha tenido que cambiar el discurso, porque antes de la pandemia teníamos una realidad en donde uno proponía y sugería determinada cantidad de tiempo de los niños al frente de las pantallas y las computadoras, que a partir del 2020 hubo que cambiarlo drásticamente, todo ha pasado a ser virtual, las actividades de los chicos demandaron mucho tiempo, la virtualidad, computadora, el celular, entonces uno ha tenido que flexibilizar los tiempos, han aparecido más sintomatología, ojo seco en los niños, por el uso, el tiempo de exposición al frente de las pantallas, que va directamente relacionado porque se presenta la mayor sintomatología de lunes a viernes y los fines de semana no tienen síntomas. Entonces, bueno, la lógica te va mostrando que es el tipo de actividad que realizan lo que manifiesta el síntoma. Defectos visuales, los comunes, que por ahí se han ido incrementando un poquito más, astigmatismos que se manifiestan antes de tiempo, porque el astigmatismo en realidad es una condición propia de nuestro ojo. Es la medida de la curvatura anterior de la córnea, la diferencia numérica que da entre el eje vertical y el horizontal, y que entra dentro de lo fisiológico en determinados parámetros, y a partir de ahí pueden hacer síntomas. Por ahí a lo mejor aparecen esos síntomas antes de lo que aparecían hace 15, 20 años atrás. Pero son las patologías comunes, ¿te das cuenta? ¿Qué pasa con los chicos o en general con las personas que tienen herencia de padres, abuelos que, bueno, toda la vida usaron lentes o tienen problemas de visión? Todos los efectos refractivos tienen un componente hereditario, tienen un 50 y un 50. A veces hacen un salto generacional que lo presentan los papás, los chicos no tienen nada y en la generación siguiente aparecen, ¿te das cuenta? Pero sí hay una relación entre la herencia y los defectos visuales y pueden aparecer en realidad en cualquier etapa de la vida. Las miopías las más comunes aparecen en el adulto joven, cuando empiezan los estudios más avanzados, un terciario, una universidad. Ahí pueden aparecer un poquitito más. Y después lo común, a partir de los 40 años, el ojo, el sistema visual evoluciona toda la vida, constantemente, va cambiando y se va modificando. Lo común es que a partir de los 40 años ahí tenemos el mayor número de consultas en cuanto a los defectos bien establecidos. Lo más común es la presbicia, la dificultad para ver de cerca, que comienza a partir de los 40 y lo vas corrigiendo con anteojos. En estos últimos años se habla mucho de la neuroadaptación, que el paciente tiene que hacer ante la prescripción de un lente. Es decir, es ese acomodar, ese acostumbrarse, porque yo por ahí le digo a los pacientes, ustedes acuérdense que nuestro sistema visual termina acá atrás, en nuestra corteza occipital, donde está el centro de la visión. El ojo es el intermediario de lo que percibo, pero desde las estructuras de mi ojo hasta la corteza occipital han pasado por un largo camino de fibras ópticas que tiene que recorrer. Entonces hoy en día se habla mucho de la neuroadaptación. Vos lo vas a ver en los pacientes, por ejemplo, que el capítulo de las cataratas es un capítulo aparte. La medicina y la oftalmología ha avanzado tanto, esa estructura que vos ves ahí tan chiquitita, de cada estructura de nuestro ojo, hoy en día existen equipos que te estudian cada parte de nuestro ojo. Te estudian la córnea, te estudian el iris, te estudian el ángulo, te estudian la retina, te estudian el nervio óptico, todo, pero para cada estructura tenemos un montón de estudios que se pueden hacer para analizarlo.
Entonces, ¿qué pasa? Con tanta tecnología a la parte de realizar las cirugías, como por ejemplo una cirugía de catarata, que el tiempo operatorio es 5 minutos, 4 minutos, depende de la complejidad de la catarata. Incluso existen muchas variantes que antes no existían al momento de indicar una lente intraocular. Porque cuando antes vos indicabas una lente intraocular, era una lente que corregías el defecto de lejos y el paciente después quedaba con un lente para cerca. Pero hoy en día tenés lentes intraoculares bifocales, multifocales, que son complejas. Vos tenés que pensar que uno extrae una lente natural y reemplaza por una prótesis. Ese cerebro tiene que volver a aprender a ver a través de esa prótesis. Eso hace que nosotros tenemos que tomarnos el tiempo para explicarle al paciente de que va a tener que tener toda una neuroadaptación para hacer, para empezar a ver nuevamente con ojos nuevos en realidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa lente intraocular, sobre todo estas que son combinadas, generan difracción de la luz, mayor fotosensibilidad. Son pacientes de que técnicamente están impecables, desde la física óptica están impecables, y cuando vos ves el resultado técnico no condice muchas veces con la sensación que el paciente tiene. Entonces, por eso hay que tomarse hoy en día ese tiempo para explicarle al paciente todas estas características que puede llegar a tener en el postoperatorio, y que no tenemos un tiempo en el cual uno pueda medir y decirle en una semana, en 10 días, en 15 días. No, porque los seres humanos somos diferentes unos de otros y nuestras adaptaciones varían de unos a otros. Hola, somos Sanatorio Garcés y queremos contarte que, como siempre y desde hace casi 80 años, seguimos trabajando con mucho esfuerzo para poder brindarte la mejor atención. Trabajamos junto a un equipo de salud integrado por médicos, enfermeros, nutricionistas, kinesiólogos, psicólogos, que todos los días se esfuerzan para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Contamos con el equipamiento adecuado para enfrentar y superar todos los desafíos que la salud nos impone. Consultorios externos para todas las especialidades, unidad de cuidados intensivos y guardia central atendiendo las 24 horas, porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo y la confianza que depositaste en nosotros. Es nuestro compromiso seguir mejorando y creciendo a través del tiempo. Queremos estar ahí, con vos y con los que vendrán, para que sepan que cuando hablamos de Sanatorio Garcés, estamos hablando de salud. Cuando los pueblos y ciudades crecen, es necesario que las vías de comunicación también lo hagan. La autovía Ruta 38 en el Valle de Punilla es el resultado del crecimiento de toda esa hermosa región turística. Ya está en marcha la primera parte, dividida en 4 frentes de obra. Desde la variante Costa Azul, unirá en distintas etapas las localidades de Comuna San Roque, Vialet-Macé, Santa María de Punilla, Cosquín y Molinari. Son los primeros 21.8 kilómetros del corredor, cuya segunda parte llegará hasta la cumbre. Numerosos especialistas, entre ellos 12 arqueólogos y paleontólogos, garantizan la preservación del patrimonio ancestral y cultural de los cordobeses. Una autovía segura tanto para los vecinos como para los turistas, y especialmente para los servicios de seguridad y salud, que necesitan circular rápidamente, algo que por la ruta actual es imposible por el permanente atascamiento del tránsito. Este nuevo corredor también ayudará a disminuir la contaminación por dióxido de carbono y gases de efecto invernadero, al desaparecer las aglomeraciones de automóviles.
La obra, que cuenta con el apoyo de los intendentes del sector, une la seguridad con la conectividad, el paisaje con las comunidades y la historia con el progreso. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. En la COP modernizamos la página del sistema de autogestión y pagos online. En una página amigable, ahora en COP Online, podés tener un mejor control de tu estado de cuenta, comprar energía prepaga, generar consultas y reclamos, gestionar cuentas de distintos domicilios, comparar la evolución de tus consumos, descargar facturas y comprobantes. Es fácil, ingresar desde la página de la COP, coplasvarillas.com, te registrás, agregás tus cuentas de servicios y ya podés realizar tus trámites. Si ya sos usuario de la aplicación COP Online, no necesitas registrarte. Ingresá con el email y contraseña que utilizás en la aplicación. Cooperativa de Energía Eléctrica y otros servicios públicos, Las Varillas Limitada. Doctora, ¿y en qué caso, bueno, antes de pasar al capítulo de cataratas, Sí. que realmente, bueno, es muy interesante, ¿qué es la hipermetropía? ¿Qué pasa con los hipermétropes, no? ¿Son los más complicados? El hipermétrope, el hipermétrope no ve bien ni de lejos ni de cerca, entonces se le complica la vida mal. Se corrigen con lentes de contacto, pueden tener una muy buena calidad de vida visual. El miope tiene la ventaja sobre el hipermétrope que tiene muy buena visión de cerca y mala visión de lejos. Entonces, maneja el defecto desde otro punto de vista. ¿Me entendés? Se van acostumbrando. El hipermétrope, al no ver ni de lejos ni de cerca, tiene constantemente la necesidad de ese anteojo puesto en forma permanente. Pero generalmente son defectos que se corrigen. Hoy en día, con tanta tecnología y imagínate que dentro de las mismas lentes de contacto tenemos lentes bifocales y multifocales. O sea que al momento de solucionar el defecto es viable. Antes no podíamos hablar de una cirugía refractiva si no había determinadas características muy puntuales que la córnea tenía que tener para poder realizarse. Hoy en día, y no tenías otra alternativa, hoy en día los láseres cada vez se han ido mejorando. Bueno, esa es una parte muy, muy técnica, entonces nos permite trabajar con córneas mucho más delgadas. Está incluso la colocación de las lentes intraoculares sin la necesidad de extraer el propio cristalino, y ahí corregís los defectos refractivos incluso con una lente intraocular, teniendo el paciente su cristalino colocado. Es amplio el panorama y las posibilidades que se tienen. También me imagino que no debe ser para todos, deben tener algún requisito en particular o algún diagnóstico en particular que derive a la cirugía o que esté preparado el paciente para la cirugía. Yo me tomo un tiempo, yo no soy cirujana, pero yo me tomo un tiempo en cuanto a explicarles a ellos y escuchar cuáles son las necesidades. Porque lo más importante, con tanta información que hoy en día tenemos desde la tecnología y del acceso a tanta información por internet, no hace ni falta por ahí que te describa a lo mejor lo que es una hipermetropía, porque cualquiera pone hipermetropía y te sale la definición en Wikipedia. Pero lo que sí me tomo el tiempo es escuchar cuál es la necesidad que tiene. Porque al momento que una vez que el paciente está decidido, la técnica es rápida, el procedimiento es rápido. El punto es que lo que nosotros hablamos en el consultorio, el paciente realmente esté conforme después en el resultado final. Entonces, hay pacientes que por su personalidad no le podés proponer a todos los pacientes lo mismo. Por ejemplo, vamos a un caso muy puntual. Los hombres, por su impaciencia, pongámoslo de esa manera, por ahí no toleran tener que adaptar toda esa parte que yo te explicaba de las lentes intraoculares multifocales, esos defectos que aparecen, esa difracción de la luz, el no poder enfocar enseguida las distintas distancias, que es un periodo de adaptación que cualquiera tiene que hacer. Entonces por ahí uno a lo mejor puede proponer otro tipo u otro uso de lentes
al momento de llegar, tanto para una cirugía refractiva o como para una cirugía de cataratas. Creo que pasa por escuchar al paciente, por saber qué es lo que el paciente espera del resultado de la cirugía para uno poder acompañarlo. Porque una vez que el cirujano refractivo hizo la cirugía, el paciente no va a volver al cirujano refractivo, va a volver a su oftalmólogo de toda la vida, y es ahí donde va a ir con la duda, con la queja, con la disconformidad, y bueno, y está en nosotros poder contenerlo y poder evacuarle las dudas, pero lo ideal es poder evacuar las dudas antes, no una vez realizada la cirugía. ¿Me entendés? Porque por ahí me ha tocado escuchar decir, pucha, de haber sabido esto, y bueno, me seguía sacando el lente y enfocaba de cerca sin mi anteojo que veía perfecto. Es complejo. ¿Todo se puede operar en los ojos, digamos, todas las patologías, o hay algunas que no conviene operar, o que hay que tener cierta dioptría? Bueno, no sé exactamente los términos técnicos, ¿no? Uno por ahí es cuidadoso al momento de recomendarle a un paciente. Si vamos a hablar, por ejemplo, de pacientes con defectos severos, las miopías altas, degenerativas, en donde el paciente no solo tiene el compromiso visual, sino que ya hay una modificación en la anatomía del ojo provocada por esa patología, y uno a veces es más conservador. Al momento del diagnóstico, si el paciente logra una buena visión con un lente de contacto, con una buena tolerancia al lente de contacto, y por ahí uno es un poco más conservador al momento de proponer una cirugía, porque pueden venir acompañados un montón de complicaciones posoperatorias en un posoperatorio inmediato, ¿me entendés? Por ejemplo, vos acordate que el ojo miope es un ojo un poquito más largo del ojo normal. Tiene la formita como de un huevito, pongamos como ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas estructuras internas se modifican y se estiran. Esa retina es mucho más débil que tu retina, que mi retina, independientemente de los defectos visuales que tengan. Entonces, son más propensos a desprendimientos de retina, a desprendimientos de vitrio, y a partir de ahí empezás a caminar una serie de complicaciones que las vas resolviendo, porque hoy en día casi todo lo podemos resolver. Pero obviamente que el resultado visual de ese paciente no va a ser el que él esperó. Un paciente operado de una catarata o de una cirugía refractiva y que después hace un desprendimiento de retina, el resultado visual, porque esos fotorreceptores mueren, entonces no van a ser los mismos y no van a tener la misma calidad visual de la que él tenía antes o esperaba. Son patologías que pueden aparecer, un desprendimiento de retina puede aparecer por una debilidad de la misma retina sin una cirugía previa, ¿no? Es decir, tampoco es que todo el mundo hace desprendimiento de retina, tiene que haber un terreno predispuesto en la anatomía del ojo para que eso suceda, ¿te das cuenta? Pero es muy amplio. El corazón de la salud que late en una región. Todo un camino al lado tuyo. Una especialidad para cada necesidad. El paciente sabe que no es un número. Nosotros lo conocemos al paciente. Vienen en búsqueda de ayuda y nosotros intentamos brindársela. Más de 45 profesionales reunidos bajo una misma misión. Sanatorio Policlínico. Latiendo por el bienestar de nuestros pacientes. LB Insumos Médicos. Todo en ortopedia, rodilleras, muñequeras, andadores, bastones. Representantes de Fitonature. Productos electromédicos como nebulizadores, tensiómetros, oxímetros.
alquiler de muletas, bastones, inmovilizadores de rodilla y botas. Realizamos plantillas a medida de cada paciente con kinesiólogo cada 15 días. Las plantillas tienen una duración de 5 años, con mantenimiento cada 6 meses. El primero es sin costo, ideal para deportistas, fácil de lavar, evita el olor y los hongos. Atención de lunes a viernes, 8:30 a 2:30 y de 16 a 19:30 horas. Estamos en Sargento Cabral 818 Las Varillas. También nos encontramos en Pozo del Molle y hacemos envíos a todo el país. En Instagram, LB Insumos Médicos. «30 años no son 360 meses, ni 10.950 días. Para nosotros, 30 años son más de 350 kilómetros conectados a través de 4 filiales. Son 4.580 socios y amigos. Son 87.300 anhelos concretados. 30 años es el kiosco de Dora y Rosy, el emprendimiento de David, los camiones de Adrián, el trabajo de este equipo. 30 años es el hogar de Jorge y su familia y también son las ilusiones de todos ellos. 30 años no son días, ni meses. 30 años es la garantía de que podemos ayudarte a alcanzar tus sueños. Mutual Unión, con el compromiso de siempre. ¿Necesitas refaccionar o ampliar tu casa? Ofrecemos 50.000 créditos para la construcción o refacción de dormitorios y baños, destinado a familias en situación de vulnerabilidad, a tasa cero y a devolver en 60 cuotas. Consulta las condiciones e inscribite en empleo-y-familia.cba.gov.ar. Programa Más Vida Digna. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. Y con respecto a cataratas, ¿no? ¿A quién afecta principalmente? Se supone o uno supone que son a las personas mayores, ¿no? Sí, sí. En realidad es una patología propia de la tercera edad. No por nada se llaman cataratas seniles. Pueden aparecer en personas más jóvenes, sí. Pacientes diabéticos son más propensos a desarrollar cataratas antes por la misma glucemia y por el mismo metabolismo del azúcar y todo. En un porcentaje no muy alto, pero sí suelen aparecer. Y en las personas mayores, hoy en día ha cambiado tanto la técnica, pero ha cambiado tanto. Imagínate que pasó a ser una cirugía ambulatoria con anestesia local, en donde el paciente, teniendo un prequirúrgico hecho, entra al quirófano, se opera y se va a su casa con el mismo ojo destapado como entró. Y donde la recuperación visual a las 24 horas, en mi experiencia de ayudar al cirujano con el que trabajo, la recuperación visual es altísima en un corto periodo de tiempo. Pero cuando digo corto periodo de tiempo, a las 24 horas el paciente ya logra una mejoría de un 70-80% y cuando no me sorprende con que algún paciente lee el 100%. Entonces, ha cambiado tanto que de cualquier manera uno siempre tiene estándares y un parámetro en donde vos empezás a proponer al paciente que vaya evaluando la cirugía. Una cirugía de catarata no es urgente, la podés programar perfectamente. Visualmente, pacientes que ya tienen menos de un 70% de agudeza visual, uno ya puede proponerle ir pensando en la alternativa de una cirugía, porque ese lente va a variar, la calidad visual no es la misma, notan que tienen alteración en la visión de los colores o el brillo es diferente, entonces vos ya podés ir proponiéndole. Ahora, si vos me decís que tenés un paciente de 85 años con 7 décimas de agudeza visual, podemos tranquilamente tomarnos el tiempo como para proponerle hacer esa cirugía. Lo controlarás un poquito más, cada 6 meses, por ahí no quieren someterse a una intervención, el control se hace más seguido, pero sí se puede resolver.
¿Cambia mucho, digamos, la calidad de vida después de la cirugía? Los pacientes dicen que sí, te refieren cambio en los colores, más que nada, y sí, vos hoy en día te vas a encontrar con que hay un número alto de adultos mayores que lo ves en la calle sin lentes. Eso hace que el resultado visual de ellos sea excelente, ¿me entendés? Que tengan muy buena visión y andan sin anteojos. En el caso, cambiando de tema nuevamente, ¿qué pasa con la presión ocular? Que es un tema que, bueno, le puede pasar a cualquiera o le puede tocar a cualquiera, sí. ¿no? El glaucoma es una patología que se puede presentar en cualquier etapa de la vida. Podés nacer con un glaucoma congénito, podés desarrollarlo como congénito tardío y manifestarse en la infancia, podés tenerlo en un adulto joven. Lo más común es a partir de los 40 años, lo más común. Es una patología silenciosa, prácticamente sin síntomas. Los síntomas que tienen son vagos y comunes a muchas patologías oftalmológicas. Gracias a Dios, en mis 30 años, la verdad que glaucomas agudos los cuento con los dedos de la mano, porque es un cuadro doloroso, con una pérdida brusca de la visión del paciente. Entonces es muy bajo el número de glaucomas agudos. El resto se detecta en la consulta médica. La ventaja que tenemos en estos últimos años es que las personas han tomado conciencia del control oftalmológico por el simple hecho de controlarse. Entonces eso a nosotros ya nos abre una gran posibilidad de detectarlo muy a tiempo. No vas a hacer el diagnóstico de un glaucoma con una toma de la presión que te dé un valor límite. Hay toda una serie de estudios específicos que tenemos que hacer para confirmar la patología, obviamente. Hoy en día las drogas que se tienen ayudan muchísimo a controlar esa presión. Hay medicamentos que los usamos cada 24 horas y se controla bien la presión y tiene una acción neuroprotectora. Vos no te olvides que el glaucoma, si bien la característica que tiene es el aumento de la presión ocular, es una patología del nervio óptico, en donde lo que se modifican son esas fibras ganglionares, que son las que te llevan el estímulo de visión al cerebro y son las que empiezan a morir, y es a partir de ahí donde nosotros nos enfocamos en la neuroprotección de ese nervio óptico. Hay pacientes que vienen con presiones bajas y con un nervio óptico dañado, y hay pacientes que vos le ves presiones altas y el nervio óptico cuando le haces el fondo de ojo sin ninguna modificación. Bueno, entonces son varios los aspectos que uno tiene que ver, y a partir de ahí es como uno propone el tratamiento y el control. Desde la Sociedad de Glaucoma a nivel internacional hay parámetros que te dicen, pero si yo creo y considero que ese paciente, en vez de controlarlo cada 3 meses, lo tengo que ver una vez al mes, y bueno, lo controlaré una vez al mes, y a partir de ahí vos vas espaciando esos controles, que son muy puntuales, ¿no? El control de la presión ocular, la agudeza visual, en el control del tratamiento inmediato. Cada 6 meses un fondo de ojo, una vez al año un OCT, que es una tomografía coaxial del nervio óptico, en donde se hacen unos cortes anatómicos de esa estructura. Entonces vos podés ver las fibras ganglionares, cómo están, qué diámetro tienen y todo. Es mucha información que nos aporta en forma no invasiva, porque son todos estudios no invasivos. El campo visual, bueno, hay mucha patología y hay mucha tecnología que nos ayuda a detectarla y a controlarla. En el único campo que estamos medios pobres, no en cuanto al diagnóstico, sino al tratamiento, son las maculopatías seniles. Vos, dentro de las maculopatías, es una afección de una porción de la retina, que es nuestra mácula, que sufre cambios por la edad. Se llaman las degeneraciones maculares seniles, donde tenés 2 grandes ventanas, unas que se llaman húmedas y otras que se llaman secas. Bueno, hoy en día las húmedas tienen tratamiento por medio de una terapia fotodinámica.
en donde se le aplica al paciente en forma intravítrea una droga. Entonces lo que tratamos de hacer es preservar esa mácula y esa retina, y si hay un deterioro, que no siga avanzando. Dentro de las maculopatías secas está todo en fase experimental, todo. Hay estudios que se están haciendo en donde se les propone a los pacientes formar parte de ese grupo, se les hacen colocaciones de drogas intravítreas y a partir de ahí se ve el resultado. No todos los pacientes acceden a formar parte de esos, y es entendible, por una cuestión de sentirse conejitos de India, de formar parte de esos grupos para estas nuevas terapias. Pero hoy en día se están haciendo estudios con células madres, con un montón de cosas que yo creo que a la larga va a haber muchas patologías que se van a poder prevenir o curar con el tiempo. Por último, recién mencionaba la pandemia y el cambio que en realidad fue para todos y en todos los aspectos. Sí. En este caso, ¿cuál es la recomendación, teniendo en cuenta de que, bueno, por supuesto se incrementó muchísimo el uso de celulares, televisores, computadoras? ¿Cuál es la recomendación para tratar, bueno, La recomendación es usar el sentido común y fraccionar el tiempo. Si vos vas a tener una jornada de 8, 10 horas, que no te va a quedar otra alternativa de estar al frente de una máquina, y fraccionate el tiempo. Hace pequeños impas en los que vos te tengas que levantar, cambiar el foco de fijación, airear el espacio de trabajo donde vas a estar y usar el sentido común. No nos queda otra cosa más que usar el sentido común. Pero hablando de la pandemia, vos sabés que han estado llegando reportes de pacientes que, transitando COVID, han presentado sintomatología a nivel oftalmológicas, y son más que nada neurooftalmológicas, neuritis ópticas en pacientes con COVID, que no se les encontraba otra causa aparente, y que pacientes normales, ¿no? De una edad, de un rango de edad normal, te estoy hablando de un adulto joven, 45, 50 años, registrado a nivel nacional, en las revistas médicas nuestras, un caso en La Plata de una neuritis óptica bilateral, en donde se empezaron a descartar todas las otras patologías posibles para una neuritis, y coincidía con haber estado transitando COVID más la aplicación de una primera dosis de una de las vacunas. Y todo lo que está apareciendo nuevo en literatura son más que nada las alteraciones neurooftalmológicas, compromisos de la vía óptica en general. Así que a partir de ahora creo que hay que empezar a estudiar toda una nueva etapa. Viste que ya está transitando, ya la mayoría de las personas tienen casi todas las vacunas puestas. No creo que nos encontremos ahora con nada nuevo, pero creo que hay que empezarlo a tener en cuenta dentro de las posibilidades de lo que pueda aparecer. Muchísimas gracias, muy amable, doctora. No, a ustedes. No, por favor.